¿Qué tal, hermanos? Hemos llegado al domingo 9 de agosto del año 2020 y pues seguimos en contingencia, así es que espero que vean este video y que estudiemos juntos la palabra de Dios. Los domingos estamos estudiando, mientras nos volvemos a congregar, estamos estudiando el Salmo 23. Ustedes y yo lo podemos decir de memoria. Salmo 23 juntos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es maravilloso estudiar el Salmo 23. Estamos estudiando la bienaventuranza de ser ovejas, la bendición que tenemos de ser ovejas. Hoy estudiamos el versículo 3, pero ya habíamos estudiado hace 2 domingos la bienaventuranza que no deja nada fuera. Versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una bienaventuranza que tiene un absoluto, nada nos va a faltar, porque Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, nos da identidad. Y estudiamos el domingo pasado la bienaventuranza de un pastoreo VIP. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Si Él es un pastor VIP, nosotros tenemos que ser ovejas VIP. Esforcémonos, hermanos, seamos ovejas. Pero hoy estudiamos el versículo 3. La bienaventuranza de un pastoreo comprometido. El versículo 3 nos habla de que Jesús está comprometido a pastorearnos. Un compromiso total, absoluto. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La gente que no conoce la iglesia evangélica llega a expresarse diciendo: esa bola de borregos. Bueno, a mí me da mucho gusto ser de esa bola de borregos. Me encanta la metáfora que usa Dios de que nos llama a sus ovejas. Pero más me gusta la metáfora del pastor para referirse a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo, nuestro Señor. Él es el pastor. Por eso, déjenme les digo algunos versículos bíblicos para confirmar que Él es el pastor. Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Salmo 81. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11. Jeremías también pensaba igual. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron y anduvieron en monte y en collado y se olvidaron de sus rediles. Jeremías 50:6. Y también en Ezequiel: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Ezequiel 34:6. Ahora bien, el versículo 3 del famoso Salmo 23 que nos corresponde estudiar hoy, que para muchos es el centro del Salmo y que nos habla del compromiso profundo de nuestro pastor, que es Jesucristo, que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En esta tercera hermosa declaración del Salmo 23 encontramos 2 cosas fundamentales. Primera cosa, una bendición de paz interior, confortará mi alma, y una bendición de guía moral, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Analicemos estas enseñanzas cuya idea fundamental es la bienaventuranza de un compromiso total de parte de Dios. En el versículo 3 del Salmo 23 habla de un compromiso total y absoluto de parte de Dios. En esta relación oveja-pastor, Dios y nosotros, hay alguien que se compromete por completo, y ese es Él, Jesucristo. Ahora, déjeme nada más decir algunos versículos del Nuevo Testamento, porque algunos dicen: es que leyó puro del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento encontramos que se ratifica que Jesús es el pastor. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. Jesús está hablando aquí de su aprehensión y de su crucifixión. Y sí pasó eso. Los discípulos fueron esparcidos. Un versículo más, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Cada congregación local, cada familia son esa manada pequeña. Cada grupo pequeño que pertenecemos a Cristo somos esa manada pequeña. No hay que temer. 1 Pedro 2:25. Porque vosotros seréis ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2:25. Y el más clarito de todos, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos habla del pastoreo del Señor Jesús sobre nuestras vidas. Y por lo que dice Salmo 23:3, en esta relación pastor y oveja incluye un compromiso total de parte del Señor Jesucristo. Es un compromiso absoluto. Por eso el título para hoy es un compromiso, la bienaventuranza de un pastoreo comprometido. Y entonces analicemos estas dos enseñanzas. Primera enseñanza, es un compromiso que se ocupa de nuestro interior. Por eso dice, confortará mi alma. Su pastoreo sobre nosotros nos permite disfrutar del placer de la vida, sin tener que sufrir las reacciones secundarias. Es lo que nos da mucho coraje las medicinas que tienen reacciones secundarias. Es decir, te curan de una cosa, pero te perjudican en otra. Muchas veces las cosas buenas de repente traen alguna cosa mala, pero el pastoreo del Señor no. En esa frase que dice, confortará mi alma, se refiere a algo que solamente tiene bien para nosotros. Es una frase muy rica que se refiere a que solo tiene cosas buenas para nosotros. Él nos conforta. Miren, los rediles de Palestina, donde se juntaban las ovejas, eran rediles comunitarios, pero había de dos tipos. Comunitario significa que varios pastores guardaban ahí sus ovejas, y había de dos tipos. Los primeros, los que estaban cerca de la aldea, no adentro de la aldea, sino cerca, hacia afuera, los cercanos a las casas. Estos sí tenían una puerta y tenían un candado, y cuando digo candado me refiero a un alambre o un palo que evitaba que las ovejas se salieran. Era un corral, y ahí guardaban las ovejas, las que estaban cerca de las casas del pueblo. Y los rediles que estaban lejanos a las aldeas, pues se llevaban las ovejas bien lejos, allá en las montañas, y encontraban cuevas. Y ahí hacían un redil. O entre dos montañas ponían unos palos y ahí hacían el redil y metían a todas las ovejas ahí en medio. Y entonces el pastor se ponía de puerta. Ahí no había una puerta con candado, no, con un palo que se cerrara, no, o un lazo, un cordón, no. El pastor se ponía de puerta. Y por eso, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, se refería a esa puerta del redil, donde se resguardaban las ovejas. Literalmente el pastor se acostaba en la puerta del redil y ponía su cayado, su vara así atravesado, para impedir que las ovejas salieran o impedir que un lobo entrara. Literalmente el pastor era la puerta, y Jesús a eso se refería cuando dijo, yo soy la puerta del redil. Volvió pues a Jesús a decirles, de cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, del 7 al 11. Ahora, ¿no les parece raro eso que dice que entra y luego sale y hallará pastos? O sea, espérate, si entras y ya no quieres salir, no sé. Quiere decir, aquí dice que las ovejas entran y salen y encontrarán pastos. Quiere decir que el pastor está al pendiente de cuántas ovejas entran y cuántas ovejas salen. Es decir, no se le escapa ni una, porque para nosotros suena muy raro. A ver, ¿cómo supo el pastor de las 100 ovejas? Eran 100 ovejas de signo. ¿Cómo supo que le faltaba una? ¿Las contaba o qué? ¿Cómo les? Y luego los que tenían 200 ovejas, 400, 500, 600 ovejas, ¿cómo le hacían? Contaba Facundo Cabral que un día andaba con su abuelo por el campo y le preguntó, había muchas vacas así en un monte, y le preguntó, ¿cuántas vacas habrá en ese conjunto de vacas? Y el abuelo le contestó, está fácil, son 284. Y Facundo le preguntó, abuelo, ¿cómo le hiciste para contarlas? Y el abuelito le contestó así de broma, fácil, conté las patas y luego el número lo dividí entre 4 y supe cuántas vacas eran. Entonces así lo decía, de puro chiste. A veces nosotros no podemos ni contar cuántos hijos tenemos. Pasó en la película de Solo en Casa, de Home Alone, de Mi Pobre Angelito. La señora cuenta cuando se anda de vacaciones, cuenta a todos los niños, se le olvidó uno. Ya cuando llega a su destino, que se baja el avión, grita, ¡Kevin! O sea, nos faltaba Kevin. Allá se quedó solito en la casa. Sí, a veces no podemos contar los hijos. Ahora imagínense estos pastores contando todas las ovejas. Sí, las contaban, el pastor las iba contando y las identificaba hasta por nombre, entraban al redil. Ok, la pata chueca, la oreja caída, el copo de nieve, la manchadita, etc. ¿De qué habla todo esto? ¿De qué estoy tratando de decirles? De que nuestro pastor está a la puerta de nuestra vida, vigilando y protegiéndonos de cualquier peligro, pendiente de todo aquello que pudiera hacernos mal, ante todo aquello que pudiera también hacernos bien, velando en todo tiempo, atento a nuestros movimientos y velando nuestro sueño. Nuestro buen pastor, nuestro gran pastor, está comprometido en un compromiso que se ocupa de nuestro interior.
Él confortará nuestra alma. Entrar y salir, como dice el Salmo, es una alusión, como dijo Jesús, es una alusión a la seguridad de movimiento. Así que este cuidado comprometido también da seguridad auténtica, y vaya que necesitamos hoy en este tiempo seguridad auténtica. ¿Qué cosa puedo hacer que Él no sepa y que se ocupe de bendecirme? ¿Qué cosa puedo hacer que yo en la que Él no me acompañe? La verdad es que solo no sabiendo que Él es mi pastor se puede vivir en inseguridad, en amargura y en tristeza. Pero si yo sé que Él es el pastor de mi vida, entonces puedo vivir de una manera diferente, de una manera buena, de una manera bella, de una manera plena. Así que cuando dice entrará y saldrá y tendrá pastos, es una alusión a la seguridad integral que tenemos los creyentes que seguimos al pastor Jesucristo. Tenemos una garantía de ser confortados, de tener buenos pastos, pero hay una condición. Esa condición, sí, casi todas las cosas buenas tienen una condición. Hay una sola condición para que tengamos que Dios se ocupe de nuestro interior, de nuestra vida, de llevarnos a delicados pastos. Hay una sola condición, y esa condición no es irse de rodillas hasta el cerro del Duraznito con pencas de nopal en la espalda. No se trata de flagelarse el propio cuerpo, ni decir ciertos rezos, ni comprar milagros, ni hacer mandas, ni comprar agua del río Jordán, ni enviar ofrendas a los falsos predicadores de la prosperidad, usureros del canal Enlace. No, la única condición es ser oveja del pastor. Hay que ser oveja del rebaño del buen pastor Jesús. En el Antiguo Testamento es Jehová, en el Nuevo Testamento es Jesús. Pero el texto dice, confortará mi alma. Esta es una palabra muy rica. Si la limitamos al sentido superficial de estar confortables, es decir, cómodos, sin preocupaciones o estorbos, perderemos el significado real. Para la mayoría de nosotros, la palabra confortará significa estar a gusto, en un sillón de esos que vibran, que nos hacen masajito, para relajarnos. Eso más bien es lo que pensamos, o más bien nos referimos a un confort, estar a gusto en una cama. Es más, hasta hay almohadas y colchones que su eslogan es el mejor confort. Por eso, ese no es el único sentido de la palabra confortará. Confortará, según el diccionario hebreo, dice que significa restaurar, avivar, transformar. Confortar es la misma palabra que usa el Salmo 19:7 cuando dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra convierte es la misma palabra que se usa en confortará mi alma. Es la mismitita palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que se sabía el sencillo, así dice el Salmo 19:7. Así es que podemos traducirla así, la ley de Jehová es perfecta que, en lugar de convierte, que conforte el alma. O a lo mejor el Salmo 23:3 lo podemos traducir así. En lugar de decir confortará mi alma, podemos decir convertirá mi alma. Confortar es convertir. Convertirá mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar no significa solamente estar cómodo, sino estar siendo convertido, transformado, ser adecuado para las circunstancias determinadas. Y esto es muy importante, hermanos. Miren, el Salmo 19 menciona los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, los juicios de Jehová, la ley de Jehová. ¿Y a qué se refiere todo eso? A la palabra de Dios. Porque, ¿cómo pastoreaban las ovejitas en Palestina? Con palabras. El pastor no puede cargar a todas las ovejas. Esa es la imagen ideal de un pastor que va cargando una ovejita, pero no las puede cargar a todas. Tiene 200, 300, ¿cómo las va a cargar? ¿Cómo las pastorea? Las pastorea hablándoles o cantándoles. De hecho, los pastores tienen canciones para la noche, para que duerman tranquilas, y tienen canciones para el día, para que se activen y salgan. Tienen silbidos que significan peligro, otros silbidos que significan regresa o ven para acá. Y así se comunican, les hablan. Bueno, el Salmo 19 habla de que la palabra nos transforma, se ocupa de nuestro interior, nos cambia, nos convierte. Bueno, el pastor pastorea a sus ovejas con palabra, con su voz. Si vamos al Nuevo Testamento, hay un versículo que habla de la palabra de Dios y su pastoreo sobre nosotros. Es 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Yo creo que a esto se refiere confortar a mi alma, que es útil para enseñarnos. La palabra de Dios es útil para enseñarnos. Eso tiene que ver con discipulado. Y significa hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. Hacer que una persona sepa cosas, eso no significa ser discípulos. Eso es memorización. Pero hacer que una persona se convierta en alguien que no era, eso es discipulado. Cuando nosotros aceptamos al Señor, la palabra nos convierte en alguien que no éramos.
Antes reaccionamos como Hulk, nos enojamos bien fácil, pero ahora reaccionamos como Winnie Pooh, muy tiernamente, muy calmados, muy tranquilos. Así es que es útil para enseñarnos, pero también es útil para redarguirnos. Esto implica un cambio radical de las ideas que afectan a su vez un cambio radical en emociones y en sentimientos. Podemos decir que se trata de una transformación integral de nuestro interior. Y también dice útil para corregir. Esto tiene que ver como resultado de lo anterior. Si me convierto en alguien que no era y soy transformado en mis pensamientos, entonces soy corregido. Por eso podemos decir el viejo y conocido refrán: árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza. Pues yo sé que ustedes pensaron, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. No, sí, solo Cristo lo endereza. Él sí puede enderezar a cualquiera. ¿Cómo lo endereza? Enseñándole, redarguyéndolo, corrigiéndolo, transformándolo, convirtiéndolo. Así lo endereza. Y no es que me guste hablar mal de la gente. Miren, déjenme hablar un poquito mal de Moisés. Nos admiramos todos de Moisés y quiero que quede bien clara esta frase de que confortará mi alma. Quiero que quede bien claro. A ver, déjenme poner el ejemplo de Moisés. ¿Quién era Moisés? Hablemos un poquito mal, aunque no sean mentiras lo que digamos. Moisés es un hebreo. Se la pasa súper viviendo con buena ropa, con buena comida, con buena casa, en la casa de los que esclavizan a los hebreos. Es un hebreo que vive muy bien con los que esclavizan a los hebreos. Número 2, es un asesino de un egipcio. Número 3, los hebreos lo ven como un enemigo porque vive, viste y come con los egipcios. Por eso cuando Moisés quiso intervenir cuando dos hebreos estaban peleando, le dijeron, hey, ¿quién te puso a ti por juez entre nosotros? ¿O qué? ¿Nos vas a matar también como mataste al egipcio? Moisés se asustó y se sorprendió de eso. Entonces Moisés huye de los egipcios, pero también de los hebreos. Está huyendo de ambos. Y en la tierra de Madián se consiguió una muchacha, que su papá era rico, se casa con esa muchacha, y el suegro, el nuevo suegro, ahora lo invita a que sea el dirigente de su empresa ganadera. O sea, como decimos acá, cayó bien parado. Sí, le convino. Estaba muy bien. Pero luego un día se le ocurre a Dios que este asesino de egipcios, que este odiado por los hebreos, puede ir a Egipto y salvar a los hebreos. O sea, a Dios se le ocurrió. Si Dios nos hubiera pedido consejo a nosotros, le hubiéramos dicho como el comal le dijo a la olla, búscate otro, porque este Moisés tiene cola que le pisen, tiene muchos agravantes. De hecho, Moisés mismo puso muchas objeciones para no ir. No me van a creer, no soy bueno, no sé hablar, no tengo miedo, no soy nadie, no lo podré hacer. Tengo 40 años cuidando ovejas y estoy fuera de forma en eso de dirigir personas, soy muy incapaz. Pero luego viene la preciosa pregunta del todopoderoso Dios que le dice, ¿qué tienes en tu mano? No es una pregunta simple, lo que le está tratando de decir Dios es, si fuera una pregunta simple, tiene una vara y punto, pero no es eso lo que está tratando de decir. Dios le está diciendo, independientemente de que tienes razón, no puedes. Yo te capacitaré, te transformaré y te convertiré en útil y capaz. Confortarlo, es decir, Dios le está diciendo que Él está decidido a confortarlo, confortará mi alma. Confortarlo es convertirlo, transformarlo, vivificarlo, edificarlo, porque la palabra del Señor es útil para enseñar, redarguir, instruir y corregir. Confortar, a eso se refiere confortar. Dios no llamó a Moisés porque era bueno y capaz, sino porque necesitaba ser confortado. ¿Cuáles son las conclusiones de este primer punto? Dios, nuestro pastor, se encarga de nosotros. Eso nos queda bien claro. Dios se hace cargo, hermanos. Segundo punto, cuando Dios nos pide algo, no nos deja solos. También nos transforma para que lo logremos. Si yo hubiera sido Dios, no me hubiera escogido a mí mismo para servirle. Porque me conozco que soy bien malo, pecador, soy bien insensato. Y Dios me conoce más. Sin embargo, me queda bien claro que Dios me escogió no porque soy útil en su reino, sino porque yo necesitaba ser confortado, ser convertido, ser transformado, ser perfeccionado. Cuando Dios te llama para salvación y te pide que hagas algo en la vida, Él confortará tu alma, que significa te convertirá, te perfeccionará, te transformará y te usará. Dios quiere que seamos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos cristianos, etc. Y se ocupa de trabajar en nuestro interior para que lo logremos. Por eso el punto es la bienaventuranza de que Dios trabaje en nuestro interior. Todo lo que tenemos que hacer es darle permiso de ser nuestro pastor. Es decir, seamos ovejas. Confortará significa que Dios hace las cosas a través de nosotros. No nos deja solos saber si podemos hacerlas nosotros, no. Dios la hace en nosotros y a través de nosotros.
Confortarnos es hacernos adecuados para hacer eso que quiere que hagamos. Por eso la clave es ser ovejas. Dejémonos confortar por Él. Por eso Pablo dice en la carta a los Filipenses que Él pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando somos buenos en algo, es porque Dios está obrando en nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos, transformándonos, capacitándonos para hacer lo que Él quiere que hagamos, lo que hagamos bien. Es Dios confortándonos. Cada vez que damos la palabra confortará, pensemos en que Dios está comprometido a hacernos aptos para cumplir su voluntad. Eso significa que nos conforta. Pero hay un segundo punto. Es un compromiso que se ocupa de nuestro interior, de nuestro exterior. Si el primer punto es un compromiso que se ocupa de nuestro interior, el segundo se ocupa de nuestro exterior. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Su compromiso sobre nosotros no solamente se ocupa de nuestro carácter, sentimientos y emociones, también se ocupa de nuestra ética, es decir, de nuestra santidad, nuestra misión en la vida. Me guiará por sendas de justicia. Tiene que ver con un compromiso ético. Justicia es el camino del bien. Dios nos guía por el camino del bien. Por eso cuando nosotros incursionamos unos pasitos en el camino del mal, nos sentimos muy mal. No nos agrada andar en el mal, de hecho nos incomoda andar haciendo el mal. Debe incomodarnos. En una ocasión una jovencita de la iglesia me platicaba que a ella le gustaba mucho ver las películas que se llaman Saw, S-A-W. No me acuerdo cómo les nombran en español, pero son películas terribles. Ella había visto la 1, la 2, la 3, la 4, hasta las, quién sabe, creo que hasta las 7 hay. Son películas terroríficas donde torturan a la gente, descuartizan por placer. Si yo a veces pongo alguna serie, alguna película bien que no tiene escenas feas y mi esposa me dice, pues ¿qué estás viendo? Cámbiala eso. Sí, porque a veces salen escenas que no, ni esas que las que yo veo no son tan feas. Hay a quienes les gustan las películas de terror y de narcotráfico. Pues entonces había que ver quién es su pastor, porque Jesús el pastor nos guía por sendas de justicia, de tal manera que se desarrolla en nosotros un sentido y un gusto por las cosas buenas, por el camino del bien, por las cosas justas. Y no nos agradan las cosas malas, ni las trampas, ni las mentiras, ni la pornografía, ni las obscenidades, sean películas, sean dichos, sean tratos, sean redes sociales, sean series. Las cosas malas nos hacen sentir incómodos porque no somos de ahí. Y no estoy diciendo que andemos en las sendas de justicia porque somos buenos y éticos, no. Andamos en las sendas de justicia porque Jesús nos pastorea, nos conforta y nos lleva por allí, por las sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia tiene que ver con el versículo que dice Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia. Así dice, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Me guiará por sendas de justicia. Pablo dice que la palabra de Dios me instruye en justicia. Eso tiene que ver con caminar en la justicia. Se trata de honestidad, bondad, honorabilidad. Y luego dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso tiene que ver con madurez, con completa capacidad para realizar una tarea. Miren, la palabra perfecto en la Biblia significa adecuado para su uso. Si usted tiene un martillo todo oxidado y el mango todo quebrado y las orejitas esas para jalar los clavos ya están quebradas, pero usted quiere clavar un clavo y agarra ese martillo feo y oxidado y viejo y clava el clavo, entonces ese martillo es perfecto porque sirve para lo que fue creado, para clavar. Si clava bien, entonces es un martillo perfecto, aunque esté todo viejo y feo. Pues Dios se ocupa de nosotros y nos prepara para ser usados para lo que fuimos creados. Esto nos enseña que Dios está comprometido con nosotros. Dios nos conoce, sabe lo malo que somos y aún así nos escogió para perfeccionarnos. Porque somos pecadores y faltos, es que Dios nos quiere en su rebaño para hacernos de nosotros personas justas. Es decir, para hacernos caminar en justicia. Por eso se dice, me guiará por sendas de justicia. Ahora bien, la parte que sigue, la parte final de este versículo es el meollo de todo el Salmo. El Salmo 23 no tendría sentido sin esta verdad, esta preciosa verdad. Dice, por amor de su nombre. ¿Qué significa esta frase? Es la frase más elocuente de todo el libro de los Salmos. El nombre de una persona en el contexto bíblico era la reputación de la persona. Una persona se llamaba como era ella en su carácter. Por ejemplo, Moisés significa sacado del agua, porque pues así fue cuando le pasó cuando fue bebé, le sacaron del agua. Jacob significa usurpador o tramposo, porque así era él, hacía trampa. Isaac significa risa porque sus padres se rieron cuando anunciaron que les nacería un hijo. Es decir, los nombres de las personas en la Biblia tenían que ver cómo eran esas personas. Por eso a veces se les cambiaba el nombre de acuerdo a su carácter, a su forma de ser. Jesús le puso Boanerges a Juan y a Jacobo, hijos del trueno. Le cambió el nombre a Simón, le puso Pedro, piedra.
a Leví y a Mateo. Era una manera de decirles, voy a transformar tu vida. Y Dios tiene nombre, hermanos. Dios se llama Yo soy el que soy. Dios tiene varios nombres. También se llama Roí, pastor, Rafa, sanador, Jiré, proveedor, Sabaoth, líder de ejércitos. Todos los nombres de Dios tienen que ver con sus atributos, con quién es Él. Entonces, cuando el Salmo 23 dice que nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, es como si nos dijera, de mi cuenta corre que te bendigo. O como si dijera, dejo de llamarme Dios si no me encargo de tu vida. Es maravilloso. Por amor de su nombre. Quiere decir que nos bendice por su reputación. ¿Cómo va a ser que uno de sus protegidos, uno de sus hijos, uno de sus seguidores no sea un triunfador? Entonces él quedaría mal como Dios. Dios no está dispuesto a permitir que uno confíe, que uno que confía en Él fracase. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad. No estoy hablando de que seamos ricos millonarios. No. El éxito más grande que podemos tener es ser ovejas, seguir a Cristo. Ese es el éxito más rotundo que podamos tener. Vivir para Él, morir por Él. Pero Dios no está dispuesto a permitirnos que fracasemos entonces. Es decir, que estemos sin Él. Así que nuestra relación con Él no depende de nuestra dignidad, sino de su identidad divina. Hay un predicador que platica que cuando era niño en la escuela, empezaron a contar todos los niños que le habían traído de Navidad, que habían recibido regalos de Navidad, pero a él no le regalaron nada, eran muy pobres. Y entonces los niños presumían, a mí me trajeron bicicleta, a mí una patineta, a mí unos muñecos y así. Pero él no sabía qué decir, así es que decidió contar una mentira y dijo, a mí me trajeron un castillo. ¿Qué? ¿Un castillito? No, un castillo grande. Es más, está en el patio de mi casa y tiene escaleras y tiene torres y te puedes resbalar por una resbaladilla y caes en un arenero. O sea, inventó una gran mentira. Entonces uno de los niños dijo, yo quiero ir a conocer tu castillo. La próxima semana vamos. Y entonces pues se fue bien triste a su casa y le platicó a su mamá, arrepentido. Le dijo, mamá, yo cometí un error, conté una mentira. Les dije a mis amiguitos que me habían traído de regalo en Navidad un castillo. Y no es cierto, pues mentí. Entonces la mamá bien enojada lo regañó y le dice, no andes contando mentiras. La próxima vez que vas a la escuela, a primera hora vas y te paras delante del grupo y les pides perdón porque les contaste una gran mentira. No es cierto todo lo que dijiste. Y el papá estaba escuchándolo y también estaba muy molesto y fue y le habló al niño. El niño se puso muy triste y fue y le dijo, hijo, ven para acá, no debes contar mentiras. No debes hacer eso nunca jamás. No debes comprometerte esas cosas. Pero ven, vamos al patio. Le llevó al patio y durante toda la noche estuvieron trabajando. Agarraron madera, serruchos, cinta, pegamento, clavos, martillo, serruchos y estuvieron construyendo un castillo. Y construyeron un hermoso castillo de madera, con resbaladilla y con arenero al final. Y había cuartos y había torres. Y estaba en el patio de la casa. Y el papá le dijo, no vuelvas a contar mentiras, pero ve y trae a tus amiguitos para que todos puedan entrar a tu castillo. Después lo vamos a desarmar porque necesitamos esa madera, pero no quiero que ninguno de mis hijos quede en vergüenza jamás. Eso, hermanos, es lo que hace Dios por nosotros. Por amor de su nombre no significa que Dios apapache nuestro pecado, pero sí significa que Él se compromete a que una oveja de Él no quede en vergüenza jamás. Por eso decimos que Dios tiene un pastoreo comprometido con nosotros. Dios se compromete a bendecirme por amor de su nombre. No es por mis habilidades, ni porque soy capaz, ni porque lo merezco, no. Es por su grandeza y por su amor de su nombre. Soy su oveja y Dios me da lecciones, me da reprimendas, me disciplina, pero no permitirá que yo pase vergüenza. Dios se encarga. Así que Dios está comprometido con nosotros porque Él nos quiere mejores por amor de su nombre. Entonces hay un desafío para nosotros. El único antídoto para no vivir bien es no querer ser pastoreados por Dios. Muchos dicen tener su propio rebaño o ser su propio pastor y ellos viven miserablemente. La única manera para no vivir plenamente es no dejarse pastorear por Dios, por Jesucristo. Por eso el compromiso el desafío es aceptemos su pastoreo comprometido. Nuestra salvación y nuestra vida como discípulos no depende de nuestra fuerza, sino de su gracia, su amor y su profundo compromiso con nosotros. Cuando estemos en las luchas, escuchemos a Dios diciéndonos, aprende a vivir, no mientas, no engañes, pero yo me encargo de que no vivas en vergüenza. Hermanos, escuchemos a Dios diciéndonos, yo me encargo de ti porque eres mi hijo. Desafío, no andemos por la vida como si fuéramos ovejas sin pastor, con amargura e intranquilidad. Hermanos, Él es mi pastor y se hace cargo de mí.
Él tiene un pastoreo comprometido por mi vida. Yo confío en Él. ¿Y tú? Es un gran desafío el que tenemos, hermanos. Y entonces el Salmo 23 empieza a tener sentido. Jehová es mi pastor. Eso me da identidad. Él es el pastor y soy la oveja. Nada me faltará. Es una bendición absoluta. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es un pastoreo VIP. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si Él es un pastor VIP, yo debo ser una oveja VIP. Excelente. Mejor. Y luego dice confortará mi alma. Confortar significa transformar, cambiar, ajustar las cosas para que sea usado para lo que fue creado. Él está haciendo eso con mi vida. Está haciendo eso con nuestras vidas. Nos está confortando, convirtiendo, transformando. Quiere lo mejor para nosotros. Y dice, me guiará por senda de justicia. Nos conforta, no solamente de estar a gusto, cómodo, sino nos transforma para andar por senda de justicia. Es decir, para andar en lo bueno, no en lo malo. Odiamos lo malo. Dios odia lo malo. Y nos lleva por senda de justicia. ¿Por qué lo hace? Por su reputación, por amor de su nombre. Tiene mucho sentido. Él nos da identidad. Vivamos para Él, sirvámosle con todo nuestro corazón. Tenemos un gran desafío. El Salmo 23 es un salmo maravilloso. Si usted no lo ha aprendido, apréndalo. Si ya lo sabe, repítalo cada vez que lo necesite. Y todo es para la gloria de Dios. Hermanos, aceptemos su pastoreo comprometido. Dios está comprometido a pastorearnos de una manera maravillosa. Disfrutemos ese pastoreo. Dejémonos llevar por Él. Entreguémonos a Él. Vivamos por Él. Sigamos orando, hermanos, y confiados. La próxima semana estaremos hablando con el gobierno, con el presidente municipal, a ver si nos deja ya tener otra reapertura de templos. Oren por eso. Esperamos que se pueda. El gobernador ya está haciendo también otras cosas y parece que nos van a dar oportunidad. Pero hay que tener paciencia y hay que orar mucho por eso. Oremos porque están enfermos, los que están en los hospitales, los que tienen familiares que han fallecido. Oremos, hermanos, la situación que está pasando el pastor John MacArthur en Estados Unidos, que él tiene abierta la iglesia y está siendo atacado por el gobierno. Oremos por todo lo que está pasando a nivel mundial. La explosión allá que en Líbano, en Beirut, perdón. Y así las cosas que estamos viendo se está complicando mucho. Pero nosotros estamos pastoreados con un pastoreo, con un compromiso total de parte de nuestro Dios y podemos vivir confiados. Confiemos en Él. Hasta pronto.